Todo empezó una noche como cualquier otra. Sin embargo, un sonido rompió la calma, un susurro profundo que parecía emanar de la misma realidad. Samuel había tenido un día como tantos otros. Cansado de la jornada laboral, llegó a su casa, cerró la puerta con un leve suspiro y se dejó caer en la silla de su estudio. La luz del atardecer colaba tímidamente por la ventana, bañando de un tono cálido el espacio familiar. Era un rincón que siempre le brindaba una sensación de confort, rodeado de libros y viejos recuerdos que lo mantenían anclado a la normalidad. A pesar de la quietud en su hogar, había algo extraño en el aire esa tarde. Las luces del pasillo parpadeaban de manera intermitente, pero Samuel lo atribuyó a algún fallo eléctrico insignificante. Decidió ignorarlo, como hacía siempre con esos pequeños detalles que no solían tener importancia. El ruido sordo de los pasos en el piso de madera parecía resonar más de lo normal, pero no le prestó demasiada atención. Se concentró en abrir su computadora, sumido en la rutina. Sin embargo, un leve temblor recorrió el suelo, tan sutil que al principio pensó que había sido producto de su propio cansancio. Un susurro, como un murmullo distante, hizo eco en su mente, provocando que su cuerpo se tensara sin razón aparente. Se levantó, dejando la computadora atrás, y caminó por el pasillo en dirección a la fuente del sonido. Pero al abrir la puerta del vestíbulo, encontró todo tal como lo había dejado. Las luces seguían titilando, pero el resto era completamente normal. Aún confundido, Samuel recorrió la casa, verificando que todo estuviera en orden. El crujido de las tablas bajo sus pies le pareció mucho más fuerte de lo habitual, pero no encontró nada extraño. Al principio, pensó que había sido solo una alucinación, una distorsión producto de la fatiga. Sin embargo, esa sensación de que algo no estaba bien persistió en su mente mientras volvía a su habitación. Fue cuando se encontraba frente al espejo del baño cuando la distorsión se volvió palpable. No era solo una ilusión. Algo, en el reflejo, no encajaba. Los bordes del espejo parecían moverse sutilmente, como si la superficie del vidrio estuviera siendo arrugada por una fuerza invisible. Samuel se acercó lentamente, observando con detenimiento los bordes distorsionados, como si la realidad se estuviera fragmentando ante sus ojos. A medida que se acercaba, el reflejo de su rostro se desvaneció, y en su lugar apareció una grieta que se extendió lentamente por el cristal. El tiempo pareció detenerse por un instante. Samuel tocó la superficie fría del vidrio, y en el mismo momento en que lo hizo, un escalofrío recorrió su cuerpo. El espejo ya no era lo que había sido. La grieta no solo estaba en el cristal, sino que parecía extenderse al propio entorno. El aire se volvió más denso, como si la propia atmósfera se hubiera alterado. Samuel retrocedió, intentando procesar lo que acababa de suceder, pero antes de que pudiera reaccionar, el susurro volvió, más claro, esta vez como si viniera de una sombra que lo rodeaba. ¡Despierta! La voz era profunda, pero no humana. Provenía de un lugar desconocido, de un espacio entre las rendijas de la realidad. Fue un murmullo en su mente que parecía estar más allá de sus pensamientos, como una orden a la que no podía resistirse. Un sudor frío recorrió su frente, y el miedo comenzó a calarlo. Se apartó rápidamente del espejo, intentando racionalizar lo que acababa de experimentar. Sin embargo, al mirar sus manos, pudo ver que algo no estaba bien. Estaba seguro de que no había tocado nada más que el espejo, pero ahora sentía un ardor extraño, como si su piel estuviera cambiando bajo la superficie. El aire parecía volverse espeso, y cada objeto en la habitación le parecía más ajeno, como si todo estuviera siendo observado desde fuera. Cuando intentó abandonar la habitación, el sonido de su reloj despertador comenzó a sonar, no como un simple ruido, sino con una fuerza que le pareció creciente, como si cada segundo fuera más y más fuerte, multiplicándose de manera casi dolorosa. Intentó ignorarlo, pero su mente no podía dejar de centrar su atención en el sonido, hasta que se convirtió en una estridencia insoportable. Por un momento, pensó que algo se estaba rompiendo dentro de él, que el caos comenzaba a devorar su cordura. Decidió salir al pasillo, pero el ambiente de la casa no era el mismo. El espacio parecía estirarse, los colores parecían distorsionarse, y las sombras se alargaban, deformándose de una forma inquietante. Samuel sintió que estaba atrapado en algo que no comprendía, una realidad que ya no tenía sentido.
A pesar de estar en su hogar, lo desconocido había invadido todo, y las paredes mismas parecían moverse, cediendo a una fuerza invisible. ¿Qué estaba sucediendo? Se preguntaba mientras las luces parpadeaban más rápido. Era como si algo estuviera esperando, acechando, dentro de la grieta que se había abierto en su propia percepción. El sol se alzó en la mañana, pero el día no fue lo que Samuel esperaba. A pesar de la claridad que parecía llenar su hogar, algo en el aire estaba mal. Se levantó de la cama con una pesadez inusual, y al caminar hacia la ventana, la luz que usualmente lo reconfortaba, hoy parecía vacía, como si el mismo sol estuviera filtrado por una capa invisible de niebla. Aunque el exterior del mundo no mostraba ningún signo de alteración, Samuel no podía dejar de sentir que la realidad se desmoronaba a su alrededor. En la cocina, preparó el desayuno, pero las acciones cotidianas que normalmente realizaba casi de forma automática se sentían diferentes. Las paredes del comedor parecían moverse ligeramente, como si no estuvieran tan fijas como antes. Cuando miraba al suelo, el patrón del piso parecía ondular, y las sombras de los muebles se alargaban de formas extrañas, creando una sensación de dislocación en su mente. Intentó sacudirse esa sensación, convencido de que quizás aún estaba demasiado afectado por lo sucedido la noche anterior. Salió de la casa con la esperanza de que el aire fresco lo despejara, pero al poner un pie en la acera, la distorsión lo golpeó de nuevo. La ciudad, su ciudad, ya no parecía familiar. Los edificios frente a él cambiaban de forma, de tamaño, como si fueran hechos de arcilla, moldeándose a su alrededor. No había un punto fijo, un lugar que lo anclara a la realidad. Miró a su alrededor, buscando algo que confirmara que no estaba soñando. Las calles que antes conocía con cada paso ahora eran un laberinto de formas borrosas y titilantes. Se cruzó con una mujer en el camino, y aunque al principio le pareció una figura familiar, al mirarla más de cerca, su rostro se desvaneció. No en el sentido físico, sino como si fuera un reflejo de algo que no pertenecía a este mundo. Su sonrisa era amplia, casi forzada, y sus ojos, no eran los ojos de una persona. Eran vacíos, como si su mirada no pudiera enfocarse en nada real. Antes de que pudiera decir una palabra, la mujer desapareció en el aire, como si nunca hubiera existido. Samuel se quedó mirando el espacio vacío donde ella estaba, preguntándose si realmente la había visto o si todo era parte de la distorsión que empezaba a apoderarse de su mente. Aterrorizado, continuó caminando, sin saber a dónde ir. El sonido de los coches al pasar ya no le ofrecía consuelo, ni las voces de las personas que lo rodeaban, que empezaban a desvanecerse poco a poco, como ecos apagados que no lograban alcanzar sus oídos. Lo que antes era una ciudad bulliciosa, llena de vida y ruido, ahora era un lugar vacío, un reflejo quebrado. Cada paso que daba era como caminar a través de un sueño, sin saber si estaba despierto o atrapado en alguna pesadilla que no podía entender. A medida que avanzaba, las distorsiones se intensificaban. El pavimento bajo sus pies parecía disolverse en polvo, y los árboles que bordeaban la calle se desmoronaban en fragmentos, como si la vida misma se estuviera desintegrando. Samuel miró al cielo, buscando alguna señal de normalidad, pero las nubes se retorcían en formas que no pertenecían a este mundo. El aire era pesado, y cada respiración le resultaba más difícil de hacer, como si la atmósfera estuviera cambiando y lo ahogara poco a poco. Sintió un nudo en el estómago y un sudor frío recorrer su frente. Necesitaba salir de allí. Algo le decía que debía regresar a casa, donde todo, aunque perturbado, aún parecía estar en su lugar. Pero al girar para dar la vuelta, las calles ya no eran las mismas. Cada esquina que intentaba tomar lo llevaba a un lugar distinto, a un espacio vacío, a un lugar sin identidad. Samuel comenzó a correr, pero cuanto más corría, más desmoronada se sentía la ciudad. Las estructuras, que antes parecían firmes y conocidas, se desintegraban ante sus ojos, dejando solo fragmentos de un mundo que ya no existía. El viento comenzó a levantarse con fuerza, y las sombras de las personas a su alrededor parecían alargarse de manera grotesca. En ese momento, Samuel sintió que algo lo observaba desde más allá de la realidad misma. Una presencia que no pertenecía a este mundo, algo que se alimentaba de las grietas en la percepción. Las voces que había escuchado la noche anterior volvieron a su mente, más claras, más insistentes. No puedes escapar, le dijeron, y por un momento, Samuel creyó que su corazón iba a detenerse.
No era un susurro, sino un grito profundo que provenía de las entrañas de la distorsión. Lleno de desesperación, se detuvo en medio de una plaza que conocía bien. Allí, en ese espacio abierto, se encontró con un paisaje que nunca había visto antes. La ciudad no era la misma, pero algo más aterrador lo envolvía. Un sonido de relojes rotos comenzó a llenar el aire, y las sombras se alargaron hasta cubrirlo todo. Todo a su alrededor se volvió más oscuro, como si la realidad estuviera siendo tragada por un agujero negro invisible. Samuel, perdido y sin respuestas, sintió como su mente comenzaba a desmoronarse de la misma manera que todo lo que conocía. La voz resonó una vez más, esta vez más fuerte que antes: estás atrapado aquí, para siempre. La ciudad había dejado de ser un lugar real. Para Samuel, caminar por sus calles ya no era como antes. La sensación de ser observado, de estar atrapado en un espacio que se retorcía a su alrededor, lo acompañaba a cada paso. Los edificios ya no tenían la firmeza de antes. Eran estructuras que parecían hechas de niebla y humo, cambiando de forma a medida que las miraba. En cada esquina, sentía que el mundo se desvanecía, que la realidad se estaba desmoronando, dejando atrás solo una sombra de lo que alguna vez fue. Sintió que la opresión en su pecho aumentaba. Cada respiración le resultaba más difícil, como si el aire se volviera más espeso. Ya no sabía si estaba soñando o si la distorsión se había apoderado de él por completo. Desesperado, empezó a caminar sin rumbo, buscando alguna señal, algo que le diera la certeza de que aún existía en un mundo coherente. Pero no la encontraba. A lo lejos, vio una figura. Era un hombre, pero al acercarse, Samuel se dio cuenta de que no era una persona común. El hombre, vestido con un abrigo largo, caminaba lentamente, sin mirar a su alrededor. Sus pasos resonaban en el aire vacío, un sonido hueco, distante. Samuel trató de hablarle, pero cuando abrió la boca, no salió ningún sonido. Fue como si el hombre estuviera completamente ajeno a su presencia. Decidió acercarse aún más, sin saber por qué. Algo en la figura lo atraía, como si fuera la clave para entender lo que sucedía. A medida que se acercaba, pudo ver que el rostro del hombre era completamente liso, sin rasgos, como una máscara vacía. El vacío de su rostro lo heló por completo, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre giró, mirándolo por primera vez. Sus ojos, si es que eso era lo que tenía, no eran ojos. Eran agujeros negros, vacíos de cualquier emoción, cualquier vida. Samuel intentó retroceder, pero no pudo mover los pies. Estaba paralizado, atrapado en la mirada de esa figura extraña. En ese instante, el aire a su alrededor se distorsionó aún más. La imagen del hombre comenzó a desintegrarse, y las calles que antes parecían borrosas se volvieron completamente líquidas. El suelo debajo de sus pies se desmoronó, y Samuel cayó, no hacia el suelo, sino hacia el vacío, como si todo el mundo se estuviera desmoronando alrededor de él. Intentó gritar, pero su voz fue absorbida por la negrura, como si nada tuviera sentido en ese espacio. El vacío lo engulló por completo. No había tiempo, ni espacio. Solo una oscuridad absoluta, profunda, sin final. Samuel intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba suspendido, atrapado en ese abismo donde todo lo que conocía había desaparecido. Las voces que lo habían perseguido durante días ahora lo rodeaban. Eran susurros que lo llamaban, pero no lograba entender lo que decían. Fue entonces cuando comenzó a recordar fragmentos de su vida. Imágenes borrosas de su infancia, de momentos felices, de momentos que ahora se sentían tan lejanos. Pero en el fondo de esas memorias, una sensación persistente lo inquietaba. Había algo que no encajaba. Una grieta en su propia historia, un punto de fractura en la que todo comenzó a desmoronarse. Las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma, pero no eran figuras humanas. Eran sombras distorsionadas, como siluetas borrosas que se deslizaban alrededor de él. Algunas se acercaban lentamente, pero cuando intentaba mirarlas con más claridad, desaparecían, como si nunca hubieran estado allí. La sensación de estar completamente solo lo envolvía, pero al mismo tiempo, sentía que algo lo observaba, algo que no pertenecía a este lugar. De repente, una grieta apareció frente a él, como una rendija en el espacio. Por un instante, creyó que era su única salida. Sin pensarlo, se acercó y la tocó. En cuanto lo hizo, una onda de energía recorrió su cuerpo,
como si la realidad misma hubiera sido alterada por su contacto. Un destello de luz cegó sus ojos, y cuando volvió a abrirlos, se encontró de vuelta en su hogar, en el mismo lugar donde todo había comenzado. La casa estaba vacía, y sin embargo, algo en el ambiente estaba diferente. El aire era más denso, como si la distorsión no lo hubiera dejado ir por completo. Samuel miró a su alrededor, pero no vio ninguna señal de las figuras que lo habían perseguido, ni las sombras que lo observaban. Estaba solo, o al menos eso pensó. El sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio absoluto. No sabía si había regresado a su propia realidad, o si estaba atrapado en una nueva capa de distorsión. Lo único que sabía con certeza era que algo lo había cambiado para siempre. De repente, escuchó una voz detrás de él, suave, pero clara. Era la misma voz que había oído en la calle. «No puedes escapar». Samuel giró rápidamente, pero no vio a nadie. La sensación de ser observado regresó con fuerza, y la realidad a su alrededor comenzó a moverse de nuevo, retorciéndose y cambiando. Algo estaba acechando, algo que esperaba que él cayera de nuevo en su trampa. Y entonces, Samuel entendió. No había salida. La distorsión era su mundo ahora. Estaba atrapado en una realidad que ya no podía comprender ni controlar. Lo que había comenzado como un susurro, ahora era un eco que lo envolvía por completo. Ya no quedaba espacio para la esperanza. La grieta en la realidad lo había consumido.